también colaboran en este ciclo la Asociación de Profesores de Español Gerardo Diego y la Fundación Racing. El ciclo comenzó el mes pasado con Gonzalo Lavín, que nos habló de quizá uno de los deportistas más importantes que ha tenido España en toda la historia, que es Severiano Ballesteros. Gonzalo Lavín nos perfiló la historia, la biografía de Severiano Ballesteros desde el punto de vista de lo que entendíamos como un héroe dentro del concepto del ciclo que queríamos dar, y después ya relacionado con lo que va a ser el pensamiento, la ideología, nos hemos centrado un poco en los Juegos Olímpicos. Va a haber dos intervenciones con respecto a los Juegos Olímpicos. La básica es la que nos ha reunido hoy, que es la que va a dar Ramón Teja sobre los Juegos Olímpicos antiguos, referidos obviamente a la antigua Grecia, y después Chani Galán, que también está por aquí, va a dar un salto de unos cuantos siglos para hablar de los Juegos Olímpicos modernos, de los que restauró el Barón de Coubertin, además desde una óptica muy bonita. La conferencia de Chani Galán será el 30 de noviembre y nos va a hablar de la mujer en los Juegos Olímpicos modernos, un tema precioso. Y ya el 14 de diciembre me encargaré yo de hablar también de un tema que a mí me encanta, que es de un poema de Gerardo Diego vinculado con el fútbol, yo creo que es el único poema que escribió sobre fútbol, que es El balón de fútbol, que se inserta dentro de su obra Mi Santander, mi cuna, mi palabra, y bueno, hablaré del poema y del contexto que rodea a ese poema. Así que vamos a dar comienzo, y para presentar a Ramón le voy a dar la palabra a Mar Marcos, que es catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria y además una estudiosa, tengo entendido, del deporte femenino, ¿no? de la antigüedad, en Grecia y Roma. Bueno, el deporte, en aquellos tiempos el deporte tendría otro concepto diferente, pero bueno. Y adelante, Mar, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí para mí y es un honor presentar al profesor Ramón Teja, catedrático emérito de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, mi director de tesis, mi maestro y durante muchos años también compañero en el Departamento de Ciencias Históricas. El profesor Ramón Teja está ya jubilado, pero solo nominalmente, porque bueno, en esta sala hay muchas personas que le conocen a él y que me conocen a mí también, porque son nuestros alumnos senior, los alumnos más queridos de la Universidad de Cantabria. Y saben que el profesor Ramón Teja es una persona que ha conservado durante toda su vida una gran curiosidad, que es lo que nos hace jóvenes. Así que él permanece intelectualmente activo y físicamente también en plena forma. Es profesor de Historia Antigua, se ha dedicado sobre todo a la historia romana, a la historia social de Roma. Él fue un miembro fundador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria y creo que llegó aquí desde Murcia cuando ya era catedrático muy joven, allá al final de los años 70, cuando se creó la Facultad de Filosofía y Letras. Fue decano de la facultad durante unos años cruciales en la formación de este centro y después fue director del Departamento de Ciencias Históricas. Así que no solamente es un académico de un reconocido prestigio en España y en el extranjero, ahora hablaré un poco de su carrera, sino también que ha prestado importantes servicios a la Universidad de Cantabria. Ramón Teja, además, es un hombre de ciudad, de la ciudad de Santander, a la cual ama, paseante asiduo, visitante de los lugares del Sardinero, donde se reúne en una tertulia con otros intelectuales de esta ciudad, y por tanto es una persona conocida y querida. Desde el punto de vista académico, él ha fundado una escuela, y no lo puede decir eso todo el mundo, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, una escuela de la que todas somos mujeres prácticamente. Al final ha tenido también otros discípulos masculinos, pero hemos sobrevivido nosotras, y una escuela
que estudia las religiones del mundo antiguo y particularmente la historia del cristianismo. Esto ha sido una novedad en el panorama académico español porque la historia del cristianismo no se estudiaba hasta recientemente, se hacía sobre todo historia de la Iglesia en las facultades de teología, mientras que en otros lugares de Europa el cristianismo, que es una religión romana, como tantas veces ha dicho el profesor Ramón Teja, y que ha contribuido de una manera decisiva a perfilar la cultura y el pensamiento del Mediterráneo, pues forma parte, creo, hoy de los estudios de filosofía y letras en nuestro país gracias al esfuerzo del profesor, como digo, Ramón Teja. Su obra ha sido reconocida internacionalmente, muy en particular en Italia, un país que él también quiere y visita, donde fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Bolonia, que es creo que la universidad más, no sé si es la más antigua de Europa o una de las más antiguas de Europa. Hoy Ramón Teja va a hablar aquí de uno de los temas que le gusta mucho. Él es un historiador de Roma, pero es de las personas que mejor conoce la historia antigua en este país, y hoy va a hablar de Grecia y de los Juegos Olímpicos griegos. Durante un tiempo, Ramón y yo colaboramos en una asignatura de la Facultad de Educación, entonces Magisterio, que era Teoría e Historia del Deporte, con muchos alumnos. Y ahí fue donde yo también empecé a interesarme por el deporte en la antigüedad, particularmente en el deporte, las mujeres y el deporte. Voy a hablar luego al final. Ramón me ha invitado cuando él termine su ponencia, y voy a dedicar unos pocos minutos a hablar de las mujeres y el deporte en Grecia, que creo que va a sorprender un poco al público, no porque yo vaya a decir grandísimas novedades, porque en el campo de la historia la mayor parte de las cosas están dichas, sino porque así como la historia de los Juegos Olímpicos masculinos ha sido intensamente estudiada, pues la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, que algo participaron, y también las actividades físicas de entrenamiento y también algunos juegos y algunos deportes de las mujeres que están muy bien atestiguados, pues se conocen menos porque las mujeres hemos sido menos estudiadas, menos objeto de historia que los hombres. Voy a dar la palabra ya entonces al profesor Ramón Teja. Estoy convencida de que no nos vamos a aburrir, sin duda alguna, y de que vamos a disfrutar pues 3/4 de hora más o menos de conocimiento, de sabiduría y también de unas muy bonitas imágenes que estoy convencida de que alguien se las habrá puesto al profesor Ramón Teja, porque la técnica, la ciencia técnica esta no, seguro que no es lo suyo. Así que nada más por mi parte. Ramón, muchas gracias por invitarme a presentarte. Perdón, Ramón. Yo creo que lo mejor será, para evitar que obstaculizar la visión, que nosotros lo hacemos y así echamos un vistazo. Bien, muchas gracias, Mar, por esta cariñosa presentación, fruto de nuestra amistad desde hace tantos años. Y quiero comenzar naturalmente agradeciendo a la Sociedad Menéndez Pelayo y en concreto a Raúl Gómez Samperio, como director organizador de este ciclo de deporte, literatura y arte, la idea que ha tenido de organizar el ciclo e invitarme a tomar parte hablando de un tema que, como se ha dicho, me ha traído como una de mis aficiones históricas preferidas, e incluso tengo 2 libros, uno sobre el deporte en Grecia y otro el deporte en Roma, que ya se publicaron hace muchos años y que hoy, por desgracia, están ya agotados. Son difíciles de encontrar, salvo en librerías de viejo. Bien, el ciclo comienza sobre deporte, se titula Deporte y Literatura. Y se me ocurre, me viene a la mente, la estrecha relación, para justificar la estrecha relación que hubo en el mundo griego entre la literatura, el arte y el deporte, comentar una anécdota reciente de una de las obras literarias más famosas, más importantes, que se han escrito en castellano sobre el deporte, que es la Oda a Platco de Rafael Alberti. Yo no, ahora que ha mencionado Raúl la composición de Gerardo Diego,
aunque he leído el libro, no le recuerdo ahora este poema sobre el fútbol. Él fue un gran aficionado al Racing. He oído contar a sus hijas anécdotas muy simpáticas sobre su afición al Racing, incluso 30, 40 años después de haber abandonado Santander. Y aunque incluso fui su padrino de investidura de doctor honoris causa en nuestra universidad, no recordaba este poema. Sí recuerdo muy bien la Oda a Platko de Rafael Alberti y las circunstancias en que fue redactada. Me parece que fue en 1929 o 30, con motivo de una final de Copa entre la Real Sociedad y el Barcelona, en que terminó con empate, y el gran héroe fue el portero del Barcelona de origen húngaro, Platko, que terminó malherido, porque entonces no se sustituía, no había sustituciones en el fútbol. Y por la noche, cuando estaban reunidos, creo que en un hotel de Torrelavega, porque es donde se quedaba el Barcelona, pues José María Cosío, que había sido el promotor de ese partido, y no sé si era entonces presidente del Racing, porque por aquellos años fue presidente del Racing, José María Cosío, pues le picó el amor propio a Rafael Alberti, que estaba allí presente, y le dijo durante la cena que no era capaz de ensalzar la proeza de Platko, al igual que había hecho Píndaro con los grandes vencedores olímpicos. Naturalmente, Rafael Alberti se sintió picado en su orgullo y su amor propio. Parece ser que bebió 2 whiskies para animarse, y en esa misma noche compuso este bello texto que es la Oda a Platko, y cuyo original, como tantas obras de la literatura, se conserva en la biblioteca, en la Casa Museo de Cosío, en Tudanca. Pues bien, con esto recuerdo que algunos de los más grandes líricos griegos, como fue Píndaro, dedicó toda su vida, o vivió sobre todo, de ensalzar y ganarse la recompensa por cantar a los grandes vencedores olímpicos de la antigüedad. Por lo tanto, la literatura y el deporte no son extraños, son una parte inseparable en la antigüedad, como tampoco lo debería ser de la intelectualidad y de la filosofía. Hoy día la mayoría de aquellos que se consideran intelectuales, sobre todo los filósofos que ahora proliferan de una manera desorbitada, pues parece que forma parte de su manera de ser o de su prestigio el despreciar el deporte, y en concreto el despreciar el fútbol, o no considerarse o no reconocerse como aficionados al fútbol. Y a este respecto recuerdo una anécdota que he oído contar del filósofo alemán Heidegger, de que era un gran hincha y seguidor de la selección alemana de fútbol, pero se avergonzaba de que lo supiesen, y que en su despacho tenía un televisor siempre tapado con una cortinilla, con unas puertecillas, para ver los partidos de fútbol de las selecciones alemanas cuando estaba solo y sin que se enterasen los demás. Y esto no le ocurrían a los filósofos de la antigüedad, como el gran Platón, quizá el más grande de los filósofos de la antigüedad, que no solo amaba el deporte, sino que lo practicó. Sorprendentemente practicó y fue vencedor en los Juegos de Corinto y de Delfos en la especialidad de boxeo. Fue un gran boxeador en su juventud, y incluso, y lo refleja, aunque también, como otros muchos hombres de la antigüedad, intelectuales, filósofos, poetas, etcétera, se lamentaban, igual que ocurre hoy en día, de que los grandes deportistas, los grandes vencedores olímpicos, eran más famosos, tenían más recompensas de todo tipo y fama y popularidad que ellos mismos como escritores. Y en concreto, hablando de Platón, hay un pasaje que dice algo sobre lo que comenzaré a hablar después, que los bárbaros no practican ni el deporte ni la filosofía. Es algo exclusivo de los griegos. Dice, pero con sutil ironía pone en boca de Sócrates estas palabras que dice: el único castigo que me merezco por filosofar, dice Sócrates,
sería el ser mantenido por la polis de por vida, como ocurre con los vencedores olímpicos. Pues bien, estos son aspectos que asemejan o que nos acercan al mundo griego, al mundo clásico, con el mundo moderno. Y comenzaré diciendo que, tal como decía aquí en este pasaje el propio Platón, el deporte competitivo, lo que los griegos llamaron agon, competición, de donde viene toda la terminología de la moderna de agonístico, toda la agonística, que es el competir solo por la victoria, solo por el hecho de vencer, es algo característico o exclusivo en el mundo antiguo de los griegos. Ningún otro pueblo antiguo practicaba el deporte. Practicaban juegos, diversiones, ludus o espectáculos diversos, pero la competición deportiva es exclusiva, es una invención de los griegos, igual que inventaron la democracia y otras muchas cosas, y si veremos luego cómo, cuando se ha recuperado en la edad moderna, se han inspirado también, al igual que ha ocurrido con la democracia, con la práctica deportiva griega. Ya Heródoto, el historiador del siglo V, que recorrió todo medio mundo, se extraña o le llama la atención cuando visita Egipto que los egipcios no practican el deporte. Y hay un texto que voy a citar, aunque sea un poco largo, de un escritor romano del siglo II, que era Luciano de Samosata, de allá del extremo oriente, de la zona del Alto Éufrates, pero que recorrió como orador, como escritor, todo el Imperio Romano, y que era enormemente aficionado a los Juegos Olímpicos y al deporte. Sabemos por lo menos que acudió como espectador a cuatro Juegos Olímpicos a lo largo de su vida. Tiene un pasaje muy característico que voy a leer, porque además va a ilustrar muchas de las imágenes que os voy a mostrar después, en que supone, la sorpresa es una creación literaria, es una ficción literaria de un bárbaro del norte, de la zona del Danubio, un escita que visita Roma en el siglo VI antes de Cristo y se encuentra con Solón, el gran político y legislador de Grecia, y entre otras cosas expresa su sorpresa por lo que ve en Grecia, lo que le llama la atención de Grecia, y entre ellos el que compitan solo por competir, por el deporte, cosa que él no comprende. Dice así el pasaje, tomado de la obra de Luciano de Samosata. Se llama Anacarsis, este supuesto personaje bárbaro. Dice: ¿a santo de qué, Solón, hacen todas estas pamemas vuestros jóvenes? Unos, entrelazándose, doblan las piernas una bajo otra. Otros resuellan y se ahogan y se revuelcan, entremezclados por el barro como jabalíes, traduciendo, como veremos luego, a las prácticas del pancracio. Y desnudándose antes de empezar, los veía yo, se frotaban con aceite y se daban friegas en plan totalmente pacífico, el uno al otro por turno. No sé qué les pasa después, que empiezan a empujarse y con la cabeza ligeramente agachada, juntan sus frentes y se topan como los carneros. Y fíjate, aquel que te estoy señalando coge y levanta al otro por las dos piernas y lo deja caer al suelo. Va entonces y cayendo sobre él no lo deja levantarse. Al revés, lo vuelve a empujar contra el barro. Por último, entrelazándole las piernas bajo el vientre y echándole el antebrazo bajo la garganta, lo estrangula al pobrecillo, quien a su vez lo golpea en el hombro suplicándole, pienso yo, que no lo ahogue del todo. Y no tienen empacho, y no por motivo del aceite con el que se untan, en ponerse perdidos, sino que sin que se les note ya la loción, rebozándose a base de bien en una plasta de barro y sudor, a mí al menos se me antojan ridículos, pues se escurren uno de las manos del otro como las anguilas. Otros, en el pórtico del patio, en la palestra, se dedican a hacer lo mismo, si bien esto no en el barro, sino que preparándose un profundo montón de arena, debajo en el hoyo se salpican unos a otros y además deliberadamente se echan polvo por encima al modo de los gallos, como si así fueran a estar menos escurridizos,
y a la hora de trabarse, siendo así, pienso yo, que la arena absorbe la grasa y permite al rival agarrarse mejor en seco. Otros, levantándose de golpe recubiertos de polvo, acosándose, se ponen a darse golpes y pisotones. Ese de ahí, el pobrecillo, parece que va a echar fuera los dientes. Así tiene la boca hecha una plasta de arena y sangre. Le han pegado, según ves, un puñetazo en la mejilla. Pero la autoridad competente ahí presente no lo separa ni interrumpe la lucha. Por el vestido que lleva parece que es uno de los arcontes. Al revés, los azuza y ovaciona al que ha dado el puñetazo. Otros, en otros tantos lugares, desentumecen los músculos, al tiempo que saltan como si corrieran sobre el propio terreno. Saltan juntos bien alto, al tiempo que dan patadas al aire. Quiero saber, termina diciendo, qué ventaja reporta el hacer todo eso, porque a mí el asunto me parece más bien cosa de locos. Y no hay nadie capaz de convencerme, así, de buenas a primeras, que quienes actúan de ese modo no están un poco tocados. Este bello pasaje, que es una magnífica descripción de todas las prácticas de lucha, empezando por el pancracio, que se podía hacer de todo menos meter los dedos en los ojos del rival, el boxeo y la lucha, es una magnífica descripción que después veremos ilustradas en imágenes y que demuestra la peculiaridad, la singularidad de los griegos, de que luchasen y compitiesen no por un fin determinado, ni para la guerra, ni por el dinero, sino simplemente por el espíritu agonístico, por el afán de vencer y de ser los primeros. Pues bien, todo esto empezó desde muy antiguo. Podríamos decir que empezó en Olimpia y empezó también, hablando de literatura, en el más antiguo de los poemas griegos y de la literatura occidental, la Ilíada de Homero. Había un poeta alemán romántico del siglo XVIII, Heine, dijo una vez que merecía vivir, aunque solo sea por poder leer en griego, la lengua original, el libro 23 de la Ilíada de Homero. Pues bien, el libro 23 es la descripción de los juegos que organizó Aquiles con motivo de los funerales de su amigo Patroclo para conmemorar y realzar las honras fúnebres de su amigo muerto a manos del troyano Héctor. Es una obra del siglo VIII, de la época en que comienzan los primeros Juegos Olímpicos, que no podemos detenernos aquí a describir, pero que incluso está reflejada y veremos en algunas textos, en algunas cerámicas griegas. Y ya en el siglo XVIII tenemos una magnífica descripción de este poema, de estas prácticas deportivas, y al mismo tiempo nos refleja que el deporte en Grecia está asociado estrechamente a los funerales, a las honras fúnebres, se celebraban los acontecimientos con competiciones, y a las prácticas y cultos religiosos. Y la prueba mejor de que los cultos religiosos la tenemos en que todas las grandes competiciones griegas se celebraban en torno a santuarios de diversas divinidades. En concreto, el más antiguo y el más famoso es el de Olimpia. Olimpia es una localidad en el noroeste del Peloponeso, en un lugar muy bello, rodeado son una zona boscosa, a orillas del río Alfeo. Yo solo he estado una vez, lo recuerdo muy bien. Aquí está Chani Galán, que acaba de venir de Olimpia, donde han estado encendiendo el fuego de los próximos Juegos de invierno, y que se reúnen allí todos los años los miembros de la Academia Olímpica Internacional, de la cual él es miembro. Pues bien, allí en ese lugar de gran belleza natural, donde solo existía un templo y todas las instalaciones que surgieron relacionadas con los Juegos Olímpicos, los Juegos de Olimpia, en el siglo VIII antes de Cristo. Pero hay que tener en cuenta que Olimpia fue solo uno de los cuatro grandes competiciones. Casi todas las ciudades griegas tenían competiciones, pero había cuatro que eran las más importantes: la de Olimpia, la de Delfos,
Olimpia lo tenemos aquí. Ahí se ve, ¿no? Delfos, que está aquí al norte del Golfo. Está en la zona de Delfos. La de Corinto, aquí en el istmo de Corinto, y la de Nemea, un poco al sur. Estas son las cuatro grandes competiciones que formaban lo que se llamaba el Períodos. Es algo así, creo que está tomado para imitación de eso, de lo que ocurre en el tenis con el Grand Slam, los 4 grandes torneos del Grand Slam. Había otras competiciones cada ciudad, pero estas eran las más importantes. Y era orgullo, igual que ocurre hoy con los grandes tenistas, el gran ideal de todo gran deportista griego era el ser periodoniques, el vencedor, el nikes, de Nikeo, vencer, del periodos, es decir, del circuito, de las 4 grandes competiciones deportivas. Pues bien, como decía, empezó en Olimpia. En la primera mención que tenemos, según la tradición, los primeros Juegos se habrían celebrado en Olimpia en el año 776 y se celebraban cada 4 años. Todas las competiciones de estas 4 grandes sedes se alternaban de manera de no coincidir en el mismo año, en años alternos, normalmente cada 4 años. Y tal la importancia adquirieron que los griegos formaron un propio calendario, una propia medición del tiempo, de manera que medía la era griega más difundida, era la era olímpica, la era de cada olimpiada. El año X de la primera olimpiada, de la segunda, etcétera. Por eso, propiamente hablando, el término olimpiada, que hoy día lo hacemos como sinónimo de Juegos Olímpicos, entre los griegos era el espacio de tiempo que pasaba los 4 años entre una olimpiada y la otra. Y ya veremos que la prueba que más fama daba, al igual que ocurre hoy día, algo equivalente a la prueba de atletismo de los 100 metros, era la prueba del estadio, que eran unos 190 metros, la prueba de velocidad. Tanto es así que el vencedor en la prueba del estadio daba el nombre a cada una de las olimpiadas. Era la olimpiada del personaje que había vencido ese año en la prueba del estadio de 200 metros. Y dicho esto, voy a pasar a ilustrar rápidamente, porque se nos pasa el tiempo rápidamente. Hay mucho, podríamos estar dando varias charlas, varios días solo sobre los juegos griegos, pero hay que condensarlo por razones de espacio y de tiempo. Aquí tenéis una imagen aérea de lo que es hoy día Olimpia y de las ruinas que se conservan o que se han podido conservar de Olimpia. Hay que decir que, como todos los yacimientos antiguos, y en este caso con carácter religioso, a partir del siglo IV o V de nuestra era fueron abandonados progresivamente, fueron cubiertos por la tierra, por el río, etcétera, y solo se descubrieron y se han recuperado las ruinas a partir de las excavaciones que iniciaron los arqueólogos alemanes el siglo XIX. Hoy prácticamente están terminadas y veis aquí esta magnífica vista aérea donde destaca la presencia, que aquí lo veis, del estadio, donde eran las competiciones atléticas de velocidad. Había otro muy importante que era el hipódromo, pero el del hipódromo no se conserva nada porque Olimpia está regada por el río Alfeo, que aquí no se ve, va por aquí abajo, estaba a orillas del Alfeo, y las crecidas de estos ríos mediterráneos, como el Alfeo, han arrasado todas las orillas y no queda nada del hipódromo. Pero sí quedan aquí el estadio, que se ve muy bien, los 2 templos más importantes, el de Zeus olímpico, que es el más grande, que está aquí, y que estaba adornado, está embellecido por una de las más famosas estatuas griegas, una estatua criso-elefantina, que en el siglo IV fue llevada a Constantinopla, y junto al otro lado el de Hera, de la diosa femenina, esposa de Júpiter, de la cual nos hablará luego Mar Marcos.
tenemos aquí la palestra, el gimnasio, todas las instalaciones más importantes, y una serie de templetes pequeños que aquí no se aprecian fácilmente y que eran los tesoros de cada ciudad. Cada ciudad importante tenía un pequeño templo, un pequeño local, donde se guardaban y se exponían los trofeos ganados y logrados por sus ciudadanos, por los vencedores de sus ciudades respectivas, y ordenados con escultura de todo tipo, y muchas de las obras de arte que vamos a ver proceden precisamente de estos tesoros y de las excavaciones en estos yacimientos arqueológicos. Aquí tenéis una planta, que no podemos detenernos mucho, el estadio. Aquí tiene el templo de Júpiter, el templo de Hera, el estadio que es la palestra, el gimnasio y diversas instalaciones públicas donde estaban las autoridades, porque Olimpia no era una ciudad, era simplemente un santuario que pertenecía a una pequeña ciudad que estaba a unos 20 kilómetros, que se llamaba Elis o Élide, y las autoridades de esa ciudad son las responsables de la organización de los Juegos. Precisamente el hecho de que no era una ciudad pequeña, sin importancia, el hecho de que no fuesen ciudades importantes, facilitó el que tuviesen tanto auge, porque no provocaban los celos de las rivalidades de otras ciudades. Si hubiese sido el caso de Esparta, de Atenas, etcétera, seguramente no hubieran atraído o aglutinado a todos los griegos que acudían desde todas partes. Aquí sí se ve bien el cauce del río Alfeo, que pasa por aquí. Bueno, aquí tenemos, veis, para que esta es una imagen de lo que son las ruinas. Esta es una de las entradas que hay al estadio, que se han conservado el estadio primitivo. Y aquí tenemos una foto más detallada del estadio. El estadio de Olimpia medía 192 metros, en concreto 192,27 metros. Hay que decir que cada ciudad tenía sus propias medidas de superficie, de longitud, como ocurre hoy día, que en muchas, no sé, en nuestros pueblos, que tienen los carros de tierra en cada ayuntamiento, son diferentes, de pequeñas variantes, pues igual ocurría con las medidas. Pero el estadio de Olímpica, que era el más importante, medía 192, y la carrera que ahí se hacía era una longitud de 192,27 metros. Era la carrera del estadio. Por eso, esta carrera, que era la más famosa, la más popular, ha dado nombre después, en tiempos modernos, a las instalaciones atléticas que reciben el nombre de estadios, pero que en origen no indica el escenario, sino la medida de longitud de la prueba de 192 metros. Aquí tenemos un detalle del estadio, que es la raya de mármol, donde están marcadas las marcas para señalizar los puntos de partida, de donde partían los atletas. Hay que tener en cuenta que al ser rectangulares, en la prueba del estadio no había problema, porque era de un extremo al otro. Pero en las pruebas más largas no existía la solución que se ha buscado en los estadios modernos de hacerlos elípticos, sino que tenían que hacer un giro de 90 grados, llegar a un extremo, girar y volver. Eso es una solución que se ha inventado en el mundo moderno. Bueno, estas son ruinas de las columnas del gimnasio y de la palestra. Hay que tener en cuenta que la palestra es propiamente el lugar donde se ejercitaban, y el gimnasio viene del término de porque competían desnudos. Una de las características de las competiciones era la desnudez. La desnudez total del atleta, gimnos significa desnudo en griego, de ahí el término de gimnasio, lugar donde competían y donde entrenaban, tal como los veía aquí este bárbaro cuya descripción hemos visto anteriormente. Precisamente de ello nos hablará seguramente Marcos luego. Por su desnudez estaba prohibida la presencia de las mujeres. No podían participar mujeres que participaban en sus propias competiciones. Y se cuentan anécdotas simpáticas de una mujer que fue descubierta porque salió a celebrar la victoria de un hijo suyo y se descubrió que era mujer y fue
duramente sancionadas. Aquí tenemos otro estadio, en este caso no es el de Olimpia, se conserva mejor que el de Olimpia, que es el de Delfos, el otro gran centro deportivo que ya hemos visto al norte del lago del Golfo de Corinto. Delfos, así como Olimpia está en una llanura, Delfos está en una ladera y todas las instalaciones están a distinto desnivel. La parte más alta de las ruinas es la zona más llana y la que aprovecharon para construir el estadio, cuyos graderíos laterales se conservan aquí todavía perfectamente. Bueno, esta cerámica es muy bonita, tengo mucho cariño porque es muy antigua, es una cerámica corintia del siglo VII a.C. y es quizá la representación más antigua que se conoce deportiva en Grecia. Está ilustrando las competiciones, la carrera hípica tal como es descrita en el libro 23 de la Ilíada que antes os comentaba, en los juegos para conmemorar los sepelios de Patroclo organizados por Aquiles. Fijaos que es de una representación muy sencilla, muy primitivo, muy rústica. Los caballos a la carrera, porque los caballos como lo veremos, eran vigas y cuadrigas normalmente, y a la derecha una representación esquemática de lo que serían los graderíos y la gente, los seguidores, aplaudiendo, levantando, siguiendo apasionadamente la carrera hípica de los juegos tal como son descritos en la Ilíada. Bueno, esta es una de las estatuas más famosas que se conocen de la antigüedad y relacionadas con los juegos. Es una estatua, no procede de Olimpia, sino de Delfos. Se le conoce como el auriga de Delfos. Es una estatua de un tirano de la isla de Sicilia, de Gela, llamado Polizalos, que venció en una de las competiciones hípicas y se hizo asimismo un monumento para conmemorarlo, un monumento en que aparecía él en pie, llevando las bridas de los caballos, y lo que no se han conservado es el carro ni los caballos. Solo se ha conservado casualmente entre las ruinas de la ciudad, y es casi un milagro, casi íntegra esta estatua, falta solo el brazo izquierdo, y en la mano derecha lleva todavía restos de lo que eran las bridas de los carros que él estaba para conmemorar su victoria en las competiciones de Delfos, porque las carreras hípicas eran propias naturalmente de aquellos que podían mantener y criar caballos de carrera, eran de los nobles, de los aristócratas, etcétera. Tanto es así que era la única prueba en que se premiaba no solo al vencedor, que todas las pruebas, lo de las 3 medallas de competición hoy día en los Juegos es invención del barón de Coubertin. En la antigüedad solo se premiaba al primero, al vencedor, salvo en las carreras hípicas, que se premiaba a los 3 hombres, a los 3 primeros vencedores, al segundo y al tercero. Seguramente para halagar el orgullo y la vanidad de los aristócratas que criaban sus caballos de carrera y acudían para alcanzar prestigio, fama y gloria ante sus ciudadanos. Por eso, y además se premiaba no al auriga, sino al propietario del caballo, de la cuadra. El vencedor olímpico en esto era el propietario de los caballos. Por ello, y de ello seguramente hablará Mar, en época tardía en que las mujeres se liberan, en época helenística, que hay mujeres ricas, hay mujeres que son declaradas vencedoras olímpicas en hípica, porque eran las propietarias de la cuadra, de los caballos que habían vencido ahí. Incluso abuelos vanidosos como Alcibíades, un sobrino de Pericles, un político muy demagogo de la Atenas de final del siglo V, que para traerse el apoyo del pueblo ateniense tenía varias cuadras, y logró ganar los 3 primeros premios en Olimpia, primero, segundo y tercero, con 3 caballos o con 3 equipos de caballos diferentes. Bueno, aquí tenéis una representación de una cerámica ya del siglo VI,
más avanzada que las otras. Veis que se va perfeccionando la técnica con el paso del tiempo. Una representación de los caballos, de una cuadriga con estos carros ligeros. La monta a caballo también existía, pero no tuvo tanta popularidad y tanta difusión como las carreras de carros. Con el auriga, con ese manto blanco que recuerda el que veíamos anteriormente, de la auriga de Delfos. Aquí es el manto real. Además me gusta, esta estatua parece mucho porque parece que es una columna dórica con los pliegues de la túnica que caen hasta los pies, y parecen las estrías de una columna dórica. Bueno, aquí tenéis otra representación, otra cerámica también, una cuadriga tirada por 4 caballos, y en este caso montada por dos aurigas. Bueno, esta se me ha colado. Aquí pasamos, aquí tenemos una representación del boxeo. El boxeo era boxeo, pero con peculiaridades que se distinguen del boxeo moderno. Por ejemplo, no existían, no se interrumpían, ¿cómo se llaman los diversos momentos? Asaltos, no existían asaltos, sino que se continuaba hasta que uno de ellos caía o se rendía o terminaba agotado, y tampoco existían diferencias por pesos. Por lo tanto, los que vencían siempre eran los más pesados, eran pesos pesados todos ellos, porque no existía, como en el boxeo moderno, la diferencia por pesos. Muy característico de esta tenéis, recordáis que hablaba el autor de que al lado había una especie de un tío con una túnica blanca larga que parecía un arconte. Los arcontes eran las máximas autoridades de las ciudades, y se refería a los jueces y a los entrenadores, que siempre frente a los deportistas que van representados desnudos, tanto los entrenadores como los jueces son representados con túnicas largas, vestidos, que lo veis aquí a la izquierda, y siempre con unas varas, látigos, para llamar la atención cuando no se cumplían las normas, o en el caso del gimnasio, de los entrenamientos, para corregir a los atletas. En este caso parece que se trata de una competición y sería el juez con la vara en la mano para reprimir cualquier cosa anormal. Pero veis también que se resalta la fuerza física, el peso de los competidores. Aquí tenemos otra representación de boxeo, similar a la anterior, con el juez y su vara, y a la izquierda vemos a otro personaje que sostiene unas tiras de cuero. Ello se explica porque los boxeadores, en vez de ser guantes como el moderno, se ataban las manos con tiras de cuero para protegerse los dedos y demás, y hacer más efectivos los golpes. Y se recubrían con tiras de cuero, que es lo que lleva el personaje que les está mirando, que pues, posiblemente se trate no de un entrenamiento, porque veis que se representa la sangre, el rostro sangrando, la sangre cae por el rostro. En la época romana se hará todavía mucho más bruto, es decir, el cuero utilizarán lo que llama el cestus, que es una especie de cueros rellenos de plomo y otros metales para hacer más duros y más inhumanos los golpes en época romana. Ya veremos luego. Aquí tenemos otra representación de boxeo, siempre posible. Aquí se ve bien las tiras, o especie de guantes con que se protegían el antebrazo y los brazos, los puños, y el juez o el entrenador que le sigue atentamente. Bueno, esta es una escultura que quien quiera vaya a Roma la puede ver con mucha facilidad. Está enfrente, en el Museo de las Termas, en una especie de gran rotonda antigua de las termas de Diocleciano, que están enfrente de la estación central de Roma, la estación Termini, que se llama así no porque sea terminal, sino porque allí estaban las ruinas de las termas de Diocleciano, termas enormes. Termini viene de termas.
pues allí se conservan unas cuantas esculturas que se pueden visitar, incluso creo que sin pagar. Es una rotonda muy bonita. Y una de las esculturas que allí se conservan es este boxeador. Es de época ya más tardía. Le veis que tiene recubiertas las manos con el cestus, que era enormemente duro. Y aquí no se ve bien, pero con más detalle, la cara está con heridas y brechas en la cara, la nariz achatada, etcétera. Fuerte, físicamente poderoso, y es una bellísima escultura, porque si algo caracteriza precisamente también, he hablado de la literatura, pero sobra decir que el arte, si los griegos alcanzaron gran perfección en la escultura y otras, es porque dedicaron a reproducir y a mejorar y repetir las representaciones de las competiciones de los atletas. Bien, este es un fondo de un plato en que aparece un atleta en el gimnasio. Este debe estar también con las tiras para cubrirse. Y a la derecha, lo veremos en otras representaciones, aparece una bolsa colgada donde llevaban el aceite, y es decir, como se va hoy día a practicar el deporte con la bolsa, la bolsa con todos los elementos necesarios para la práctica del deporte, y siempre la suelen representar en la pared colgada al fondo. Este es un relieve muy curioso. Aquí a Chani Galán le gustará de una manera especial, porque ha dado lugar a pensar de que se practicaba el hockey hierba. El hockey o hierba o sobre otro pavimento. Desde luego es un juego muy parecido al hockey, y no se sabe, que no hay noticias literarias de esta práctica deportiva. Simplemente lo sabemos, se deduce de este relieve, que es un relieve funerario. Pero efectivamente, todo lo que parece que están jugando, efectivamente iniciando un partido de hockey. Estos dos. Debajo es otra representación, porque son paralelos, pero es una cosa de un perro y un gato, como podéis ver. Aquí estamos en una representación, lanzamiento de disco. El lanzamiento de disco es una de las pruebas que formaban el pentatlón. El disco y el salto de longitud no se practicaban aisladamente, sino formando parte del pentatlón. El pentatlón era una prueba, como dice el nombre, de 5 competiciones distintas, que eran lanzamiento de disco, lanzamiento de salto, lanzamiento de jabalina, salto, lucha, y ya no me acuerdo el último, pero bueno. Y hay un texto muy bonito de Aristóteles que dice que los pentatletas son los que tienen un cuerpo más bello, porque están naturalmente dispuestos tanto para la fuerza como para la velocidad al mismo tiempo. Es un poco lo que pasa hoy en día con las pruebas de pentatlón, que no se suelen apreciar, pero que para mí y a otros muchos nos parecen que debían tener, o el mayor mérito es vencer en varias pruebas al mismo tiempo, y no solo la especialización que hay en una prueba en que el vencedor de los 100 metros tiene una popularidad muy superior, infinitamente mayor que la de que vence el pentatlón o el decatlón. Algunas de estas. Sí, es disco, jabalina, longitud, estadio y lucha. El pentatlón. Bueno, esta es una representación de una prueba muy discutida y que es el salto de longitud. Salto de longitud porque se practicaba con unas piezas, unas manillas de bronce, que se conservan muchas en las excavaciones arqueológicas, han aparecido, que son más o menos tal como las coge este atleta, y se saltaba con estas piezas en la mano. Se ha discutido mucho las ventajas, desventajas, etcétera, que tenían estas piedras, que se llaman alteras,
pero no hay duda, junto por las descripciones, como eso, de que se saltaba de esa manera y cuáles eran las... Hay un texto que habla de un atleta que había llegado a saltar 16 metros. Naturalmente, el salto en longitud simple es imposible. Se sospecha que sería una modalidad de triple salto, y con las salteras. Estoy retardando ya. Aquí le vemos, en el momento de iniciar el salto, con las dos salteras en la mano, este plato. Y bueno, les decía antes de la belleza, los griegos tenían un culto, el verdadero culto a la belleza física, que para ellos era parte inseparable de la belleza moral. Hay un texto muy bonito, que me gusta, de un escritor ya romano, griego, pero del siglo II, Dion Crisóstomo, que hace una descripción de un famoso buceador que recorre Grecia, que compite en Nápoles, tal Melancomas, que competía y que murió joven. Murió en plena competición. Y dice de él, era el más bello, el más valiente, el más fuerte. Pero a las virtudes físicas unía las morales. Sencillez, moderación en todo, simpatía, amabilidad. Su muerte es una demostración, dice, de que aquel a quien aman los dioses muere joven. Un privilegio de los dioses morir joven. Parece que es una contradicción, pero es la idea de que no ha sido deformado por la vejez, no ha sufrido la deformación física de la vejez. Y los griegos saltaban el cuerpo humano, sobre todo el cuerpo femenino, y lo representaron en muchísimas esculturas deportivas como esta, que son todas copias en mármol romana de originales griegos, en bronce. Bronce se han conservado muy pocos, casi todos, por hallazgos arqueológicos, como la auriga de Delfos, porque casi todas las esculturas buenas y famosas de Grecia las llevaron los romanos. Tras la conquista de Grecia, las exponían, las exhibían en Roma, y después los cristianos, cuando cae el Imperio Romano, los cristianos las desprecian y las funden para reutilizar el bronce. Por eso se han conservado muy pocos bronces antiguos. Generalmente estas son copias. Este es uno de los que se han conservado. Veíamos antes la descripción de la lucha del Pancracio. Aquí tenemos una demostración. En estas son esculturillas pequeñas, no son de tamaño natural como era otras que hemos visto antes, del boxeador, etcétera, sino que son esculturas pequeñas, pero de una gran perfección técnica, y representa los golpes en la lucha del Pancracio, que era muy apreciada, y el Pancracio era la que se practicaba con más frecuencia en las escuelas, como forma de preparación física también. Aquí tenemos escenas de entrenamiento del gimnasio. A la izquierda, el lanzamiento de jabalina. Y esta era muy frecuente, el competir con música. Se tocaban la flauta, una especie de flauta doble, etcétera. Lo tenemos aquí. Para acompasar los movimientos y el ritmo del cuerpo, se le marcaba con la música. Tenemos un entrenamiento, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, de ser de boxeo. Y aquí tenemos una de las pruebas que decían, que era el masaje con el aceite. Ese era frecuente, era normal, el masaje con el aceite y con la arena. Mezclaban el aceite y la arena. Aquí tengo recogido un texto muy bonito, pero no lo voy a releer para no alargarme demasiado, de Hipócrates, el gran teórico de medicina griego, que explica las ventajas que tiene la arena y el aceite, las ventajas físicas. Pero aquí lo tenéis muy bien representado en esta escena de gimnasio, en que un atleta está masajeando al otro. Aquí tenemos esta crátera tan bonita, en que es un lanzador
de jabalina, está marcando la raya. Tiene la jabalina en la mano y está marcando la raya donde tiene que partir, y al lado con su vara el entrenador que le mira fijamente. Bueno, como utilizaban el aceite y la arena, al terminar las competiciones se limpiaban el cuerpo con unos rascadores de bronce que se conservan muy bien en las pruebas, en yacimientos arqueológicos que llamaban el Strigile, tal como vemos aquí a este atleta. Se está rascando, limpiando el aceite en la arena. Aquí tenemos esta especie de martillo que es raspador para afinar la arena, tal como se hace hoy día en los lanzamientos de saltos de longitud, etcétera, que es sobre la arena y se iguala la arena después de cada salto. Y a la derecha la bolsa conteniendo los ungüentos y todo lo necesario para la competición. Bueno, esta es una escultura muy bonita. Esta es una escultura sepulcral de un atleta. Procede de Atenas, no se conoce el nombre, pero por las características de que se trata de un atleta y más bonito. Aquí tenemos el famoso discóbolo de Policleto, una copia romana, con el momento del lanzamiento, que se ha hecho famosa y que recuerda de alguna manera al juego de los bolos, el lanzamiento de la bola en el juego de los bolos. Se conocen varias copias. Esta es una de las esculturas más apreciadas de la antigüedad. Policleto era del siglo V y se lo llevaron a Roma y ahí se hicieron muchas copias del original en bronce que se ha perdido. Aquí tenemos otra prueba de lucha, de competición, y con el dato curioso de que el que cae al suelo levanta el dedo en señal de darse por vencido. Muy bonita esta vez, lo bien que el artesano ha adaptado, digamos, los movimientos del cuerpo a un espacio circular que es el fondo de un plato. Esta otra ánfora es una carrera de fondo. Y esta me gusta mucho, ¿sabes? Porque es un atleta que tiene en la cabeza los agujeritos de la corona del vencedor. El vencedor se le coronaba con una corona vegetal. En Olimpia era de olivo. En Delfos, que era un santuario dedicado a Apolo, el árbol de Apolo era el laurel y por lo tanto era una corona de laurel. Mientras que en las otras dos, en Corinto y en Nemea, no sé por qué, era de apio, la corona. Pero aquí se representa, es una escultura funeraria también, en que estaba representada la corona, que se ha perdido, pero se conservan los cueritos para fijar la corona. Bueno, y este no se sabe si es un atleta, un dios o un héroe. Son unas esculturas, una de las dos esculturas, que son dos muy parecidas, más recientemente descubiertas. Estos aparecieron en un barco hundido en Calabria, al sur de Italia, cerca del estrecho de Messina, en un pueblecito que se llamaba Riace, y por eso se denominan los bronces de Riace. Se trata de dos esculturas, esta es la misma por delante y por detrás, y la otra es muy parecida a esta, de un tamaño más que natural, unos bronces de gran calidad, y se discute si son atletas porque o eran dioses o héroes. Se conservan en el Museo Arqueológico de Reggio Calabria, allí en la punta de la bota de Italia, en el estrecho de Messina. Hoy en día, antiguamente lo hubieran llevado a Roma, a los grandes museos nacionales, pero ahora en Italia, como en todas partes, cada región, cada lugar quiere mantener sus hallazgos. Cuando se descubrió pues hubo un movimiento en toda la región de Calabria para que estas piezas quedasen en Calabria, no fuesen a Roma. Estuvieron varios años restaurando en un centro de restauración de bronces antiguos en Florencia, pero después volvieron a Calabria y es uno de los lugares, una de las atracciones que tiene naturalmente la región de Calabria. Puedo decir, me parece que Marc está aquí, ha ido conmigo también a verlo,
que he estado muchas veces, que me han invitado a Mesina, y varias veces he cruzado el barco, se cruza en las lanchas como de Santander a Pedreña, para Reggio Calabria, solo por ver estas estatuas altas del Museo Arqueológico de Reggio Calabria. Bueno, esto lo digo simplemente ya para terminar. Se suele decir que los Juegos Olímpicos duraron hasta el año 400, la época del emperador español Teodosio. Bueno, es un decir, es un lugar común que se ha repetido, pero no hay ninguna demostración de ello. Porque lo único que hizo Teodosio es prohibir el culto, cerrar los templos y los cultos paganos. Es el primer emperador que favorece la cristianización abierta del imperio, y aquí tenemos una representación de Teodosio precisamente presidiendo las carreras del circo en Constantinopla desde la tribuna, puesto de pie con la corona en la mano para coronar a la auriga. Se pierden las competiciones tradicionales olímpicas, pero se sustituyen en el mundo romano y en el mundo cristiano por otras competiciones, otros espectáculos que serán parte de la cultura antigua, las civilizaciones antiguas, como en este caso el circo, representado aquí por la familia imperial, los altos miembros del Senado, de la administración, en el circo que estaba junto al Palacio de Constantinopla, se conservan en Estambul todavía el sitio, y los espectadores aquí al pie. Y con esto termino simplemente con una conclusión que había preparado aquí, que digo: el recorrido realizado por el ideal atlético en el arte es un matrimonio inseparable que produjo en Grecia tantas obras de arte, imitadas después en Etruria y Roma, que han formado parte de la cultura occidental. No es casual que cuando el barón Pierre de Coubertin, después de un silencio de 15 siglos, se propuso recuperar los viejos valores de la agonística griega, defendió una vez más, dice él en francés, le mariage del esprit, el matrimonio del músculo y del espíritu. Pero del barón de Coubertin y sus consecuencias nos hablará en su charla Chani Galán. Ahora le dejo un apéndice, un complemento a Mar Marcos para que nos hable, como dijimos, de la práctica de deporte femenino. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí, bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de mujeres brevemente, porque ya Ramón Teja pues casi ha ocupado todo el tiempo que le correspondía a él. Un poco sobre mujeres y deporte en la Grecia antigua. Reyes de Esparta, mis padres y hermanos, con el carro de caballos de rápidas patas, ha vencido Cinisca y ha erigido esta imagen. Y afirmo que yo sola, entre las mujeres de toda Grecia, he obtenido esta corona. Esta es la mujer a la que se refería antes Ramón cuando decía que es una vencedora olímpica de la carrera de cuadrigas. Las mujeres no podían competir en Olimpia porque los Juegos Olímpicos estaban relacionados con la religión, de la cual las mujeres griegas no participaban de manera activa, solo de manera pasiva, y también estaba estrechamente relacionado con el concepto de ciudadanía. Las mujeres en Roma eran ciudadanas, pero no tenían derechos políticos, no podían votar ni presentarse a las magistraturas. Sabemos por qué Cinisca, en el 396 a.C., tuvo la primera estatua en Olimpia. Era hija de reyes y hermana de reyes, y según Plutarco, Agesilao de Esparta la animó a participar con la intención de demostrar a los griegos que el triunfo en una prueba hípica no requería ningún talento.
sino únicamente ser rico y estar dispuesto a gastarse el dinero. Después de Cinisca, que repitió triunfo en el 392, vencieron en Olimpia estas mujeres, siempre en las pruebas ecuestres, porque como hemos visto antes, las pruebas ecuestres ganaban los propietarios de los caballos y no el auriga. El barón de Coubertin tiene muchas cualidades, pero no era muy feminista. El fundador de los Juegos Olímpicos modernos, el barón Pierre de Coubertin, afirmaba que el papel que las mujeres debían desempeñar en unos Juegos Olímpicos era sobre todo el de coronar al vencedor. Hasta antes de ayer. Los organizadores del Tour de Francia, el 20 de agosto del 2020, han decidido no contar más con las tradicionales azafatas en la entrega de premios en el podium de la carrera francesa. Las mujeres en Grecia, no obstante, hicieron deporte, como vamos a ver aquí, y algunos deportes muy arriesgados. Esta es una pintura mural del Palacio de Knossos en Creta, época pregriega, de en torno al 1400 a.C., en el que se representa este enorme toro de dimensiones exageradas, un acróbata masculino que está saltando el toro, que es este porque tiene la piel oscura, y dos mujeres. Esta mujer que sujeta al toro por los cuernos y esta mujer que espera al acróbata en su salto. Sabemos que son mujeres porque tienen la piel blanca, aparte de esta cintura estrecha, porque llevan joyas. En la antigüedad era una convención que las mujeres tenían la piel blanca porque se suponía que estaban en casa y los hombres la piel morena porque se suponía que estaban más tiempo en la calle. No se sabe exactamente qué significa esto. Los historiadores, cuando no sabemos qué significa una cosa, siempre le damos un sentido religioso o probablemente es un rito de iniciación. Es quizás probable, pero lo que está claro es que estas mujeres eran acróbatas, porque después voy a enseñaros otras acróbatas. Un autor griego, Jenofonte, dijo que Licurgo, que era, se suponía que había sido el primer rey que tuvo Esparta y que le dio la constitución a los espartanos, considerando que para las mujeres libres lo más importante era la procreación de los hijos, en primer lugar ordenó que el sexo femenino ejercitase su cuerpo no menos que el masculino. Y en segundo lugar estableció para las mujeres, como también para los hombres, competiciones de velocidad y fuerza de lucha entre ellas, estimando que de unos padres fuertes nacen asimismo hijos más robustos. Esto está muy en consonancia con la idea espartana de la eugenesis, que es el tener hijos fuertes y sanos para la guerra, porque los espartanos eran sobre todo guerreros, pasaron mucho tiempo en la guerra, eso dio a las mujeres mucha libertad, ha ocurrido siempre. El movimiento feminista nació la Segunda Guerra Mundial, mientras los hombres iban a la guerra y las mujeres tomaron el control de la economía. Esto es muy antiguo, entonces aquí vemos por qué las mujeres espartanas y no las mujeres de Atenas, que estaban mucho más recluidas en casa, aunque Atenas era una sociedad democrática, porque las mujeres se ejercitaban en el deporte para tener buenos hijos para el Estado espartano. Aristóteles decía que las embarazadas practiquen los ejercicios adecuados de preparación al parto, y Filóstrato, que es un autor de época imperial romana, dice que las ventajas para una mujer, que una mujer bien entrenada puede aportar al nuevo hogar es que podrá llevar el agua, podrá hacer la molienda, justamente habiéndose ejercitado desde su juventud. Así que ya en la antigüedad los griegos veían los beneficios del deporte. Y bueno, pues nuestras fuentes, he puesto aquí algunas de ellas, nos dejan claro que las jóvenes espartanas practicaban la carrera, la lucha, el salto, lanzamiento de disco y de jabalina, es decir, el pentatlón completo. Cierto es que no competían en Olimpia, como he dicho. Las mujeres no podían presenciar los juegos, por lo menos las mujeres casadas. No sabemos si las mujeres solteras quizás sí. Esparta tenía fama por la belleza de sus mujeres. Aquí tenemos a Homero, lo ha citado ya Ramonteja, ahora en la Odisea. Esparta, la de las hermosas mujeres. Tenemos muchas informaciones sobre esto. Por ejemplo, una comedia de Aristófanes que se llama Lisístrata, en la cual Lisístrata, que es una ateniense, recibe a Lampito, que es una espartana, y le dice: hola Lampito, qué querida Laconia, querida espartana, qué guapa estás guapísima, qué buen color tienes y cuán lleno de vitalidad está tu cuerpo, hasta un toro podrías estrangular. A Lisístrata, Lampito responde dándole el secreto de su belleza.
Ya lo creo por los dioses porque practico la gimnasia y salto dándome en el culo con los talones. Alude esto a un tipo de ejercicio que se llama vivasis, que es saltar y darse con los pies. Esto solo puede hacer alguien joven, no probemos ya en las de la cierta edad, que ya digo que no funcionan. Andrómaca de Eurípides dice que Peleo habla como un ateniense cuando afirma indignado que ni aunque quisiera podría ser casta ninguna muchacha espartana, pues juntamente con los hombres tras abandonar sus casas, con los muslos desnudos y los peplos sueltos, tienen pistas de carreras y palestras comunes insoportables para mí. Aquí aparecen ya estos griegos conservadores que no les gusta que se mezclen los sexos haciendo deporte. 6 siglos después, Filóstrato asegura que en Esparta hombres y mujeres practicaban el deporte juntos. La desnudez de las espartanas, según algunas fuentes, que no voy a leer aquí ya porque si no el tiempo nos va a durar mucho, las mujeres espartanas practicaban deporte y competían desnudas, lo dice Plutarco, lo dice Eurípides de nuevo en Andrómaca, que lo hacen además junto con los hombres, como hemos visto antes, pero nuestras fuentes documentales no lo corroboran. Los hombres que escriben historia y otras cosas en la antigüedad, cuando hablan de las mujeres, tienden a decir cosas que no son muy verdad. Y, por ejemplo, seguramente no competían desnudas porque esta es una estatua de Atlanta atribuida a Praxíteles, en el que ella aparece con un traje corto, como vemos aquí con un vestido corto, no se podría correr de otra manera. Esta es una heroína, pero aquí vemos a mujeres de verdad. Estas son figuritas muy pequeñas, no sé lo que miden, quizás 20 centímetros aproximadamente, en el que vemos a una mujer correr. Está aparecido en el Peloponeso, son estatuas de bronce, igualmente con un pecho descubierto y levantándose la falda. Hay varias de estas, esta es más arcaica. Aquí se puede ver muy bien la musculatura de esta mujer, que necesariamente tiene que ser una deportista. Uno no consigue estos músculos si no hace no solamente carrera, sino alguna otra prueba, probablemente lucha. Voy a pasar por Olimpia. En Olimpia, los Juegos Olímpicos estaban dedicados al dios Zeus. Hemos visto antes el templo de Zeus. La esposa de Zeus se llamaba Hera, con la cual no se llevaba muy bien, porque Zeus era bastante adúltero. Y Hera, esposa del dios, tenía un templo. Aquí tenemos los restos del templo y una recreación donde se rendía culto a esta diosa. Bueno, pues en Olimpia hubo unas carreras que se celebraban cada 4 años, en las cuales corrían mujeres. El texto de Pausanias dice que cada 4 años tejen para la diosa Hera un peplo, es el traje que llevaban las 16 mujeres, y un colegio de mujeres dedicadas al culto de la diosa Hera, y ellas mismas convocaban una competición, los Juegos Ereos. Este peplo se llevaba a la diosa el mismo traje que las mujeres cuando se iban a casar confeccionaban para su boda. Entonces es una ofrenda que se hace a la diosa Hera, se hacía también a la diosa Atenea. En el Partenón están las panateneas llevando el peplo a la diosa Hera. Y dice, la competición consiste en una carrera para muchachas, es decir, aquí serían, yo creo que son Parcena y mujeres que no están casadas, porque la carrera tiene algo que ver con el rito de paso entre la juventud y el estatus de mujer casada, que era definitivo para las mujeres en el mundo antiguo. No todas de la misma edad, sino que corren las primeras las más jóvenes y después de ellas las segundas en edad y las últimas las muchachas que son mayores. Corren de la siguiente manera. Llevan suelto el cabello y una túnica les llega un poco por encima de la rodilla y enseñan el hombro derecho hasta el pecho, como las imágenes que hemos visto. También a ellas les está asignado para la competición el estadio olímpico, pero se les reduce para la carrera aproximadamente la sexta parte de él, es decir, que corren unos 160 metros. A las vencedoras se les conceden coronas de olivo y parte de la vaca sagrada sacrificada a la diosa Hera, y además les está permitido ofrendar imágenes con inscripciones. Y también hay mujeres que prestan ayuda a las 16 que dirigen estas competiciones. Es como el grupo que dirigía a los hombres, que se llamaba los no Z ahí. Y también hay mujeres que prestan ayuda. Estos juegos de muchachas los hacen remontar también a una época antigua, diciéndose que Hipodamía, para dar gracias a Hera por su boda con Pélope,
reunió a las 16 mujeres y con ellas fue la primera en organizar los Juegos Ereos. No sabemos si estos Juegos se hacían en el mismo año que se hacían los Juegos Olímpicos o en otro año diferente. Pero bueno, lo que nos interesa es que existen Juegos Olímpicos para mujeres. Aquí las vemos corriendo, a estas mujeres en una cerámica griega. Y antes Ramón habló de una anécdota de que las mujeres no podían asistir, como he dicho, por lo menos las mujeres casadas, a los Juegos Olímpicos, pero ocurrió este episodio que relatan varios autores, mencionan un único intento de violar el tabú que terminó felizmente. Una mujer viuda, Calipatira, se introdujo disfrazada de entrenador para ver a su hijo Pisírodo competir en el pugilato. Cuando éste consiguió la victoria, la madre exultante saltó la barrera, se trabó las vestiduras en una madera y quedó a la vista su condición femenina. Se le perdonó la vida por ser hija, madre y hermana de vencedores olímpicos. Su padre fue uno de los más grandes atletas de la antigüedad, que le conocemos bien, Diágoras de Rodas. Como consecuencia de este episodio, los entrenadores desde entonces debían ir desnudos, como exactamente, desnudos, en el recinto sagrado. Voy a poner unas pocas diapositivas de mujeres que hacen algún deporte o que hacen algún juego. Mujeres malabaristas. Quizás es la representación más común de mujeres. Aquí la vemos a una mujer, la que está aquí a mi izquierda y a la vuestra, que está en un ámbito privado, como podemos ver aquí, es dentro de su habitación y está jugando con 2 pelotas. Aquí vemos a esta mujer con 3 pelotas, a esta también con 3. Y hacer malabarismo entre las mujeres parece que es muy antiguo, porque esta pintura egipcia de en torno al 2000 antes de Cristo representa a mujeres que están aquí en esta franja intermedia haciendo malabarismo con 3 pelotas. Mujeres acróbatas, aquí las vemos, he traído solo 2, hay muchas representaciones, también con estos cuerpos muy fuertes que evidencian la práctica de deporte y mucho entrenamiento. Hay algunas, esta por ejemplo, la que está aquí a la derecha, está disparando al arco con los pies, no sé si se llega a ver, tiene un arco y unas flechas. Y aquí vemos a mujeres nadadoras. No quiero decir con esto que sea una competición, pero los griegos tenían un dicho que decía: eres tan torpe que no sabes ni escribir ni nadar, porque para ellos la natación, siendo un pueblo que tenía mucha costa, era algo completamente natural. Y vemos también estos cuerpos atléticos de las mujeres y los peces, muy bonita esta. Y bueno, ya voy a terminar, porque yo os voy a ser muy breve. Este es un relieve de 2 mujeres gladiadoras. Ya es de época posterior a la era, siglo I o II después de Cristo. Procede de Halicarnaso, que está en la costa occidental de Asia Menor. Vemos a 2 mujeres combatientes, sabemos que son mujeres porque están debajo sus nombres, si no, no lo sabríamos. No llevan casco, esto no sabemos muy bien qué significa. Quizás porque, bueno, una de ellas lleva un puñal, lo vemos aquí, la otra también. Están compitiendo las 2 en la misma modalidad. Esto es una cosa extraña, porque los gladiadores competían en modalidades distintas, porque hacía mucho más interesante el combate, pero tenemos sus nombres, Amazón y Aquilia, estas 2 mujeres. Eso estaba muy mal visto en Roma. Aquí no traigo nada de lo que podría traer. Ya podéis imaginar que los hombres griegos veían esto con muy malos ojos. Pero voy a ir concluyendo, pues porque traigo una pequeña noticia de una revista española que se llama Aire Libre, que hacía cosas de deporte en 1924, que dice: existen agrupaciones deportivas donde grupos de muchachas llevadas por el prurito de imitar al hombre cultivan el deporte de su predilección sin excluir el fútbol, el atletismo, el pedestrismo, el ciclismo, etc. Nunca se combatirá bastante a tales instituciones en las que se consiente a la mujer la práctica de ejercicios que no corresponden a su condición orgánica. Tales métodos pueden acarrear la pérdida de salud si el organismo no está preparado para soportarlos, y si lo está, la creación del tipo marimacho. Y no sabemos cuál de los 2 extremos es más lamentable. Bueno, se hablará de deporte femenino aquí dentro de unos pocos días.
las cosas han cambiado mucho en esto, pero no tanto. Esta noticia es de hace un mes, 10 de octubre del 2021. Vamos a violar a todo tu equipo. Los lamentables insultos a las jugadoras del Osasuna B por parte de un equipo de Cantabria, el Nueva Montaña. Ya sé que me diréis que esto es una excepción, que es un episodio deplorable, pero el deporte femenino todavía necesita mucho recorrido. Yo cuando veo el telediario y llego al deporte lo suelo quitar porque soy de las personas que el deporte no me interesa. Me interesa el deporte en la antigüedad porque es mi mundo. Y realmente las primeras noticias casi nunca son mujeres, ¿no? Uno dice, y al final sale la tercera o cuarta noticia de una mujer que ha ganado un gran premio, pero antes han salido muchas otras cosas masculinas sin que tengan esta importancia. Pero nosotros vamos a quedar con esta imagen, que es la última, de estas mujeres que realmente parecen muy libres. Esta es un mosaico de la Villa del Casale de Piazza Armerina en Sicilia, del siglo IV después de Cristo. Esta forma parte de un conjunto termal en el que están representadas estas mujeres que están entrenando. La parte de arriba seguramente están representadas mujeres de la prueba del pentatlón. Aquí vemos a esta mujer entrenándose con pesas, lanzando el disco, mujeres corriendo, estas mujeres jugando a la pelota. Los juegos de pelota en las mujeres están en Homero, están en la Odisea, cuando Nausicaa, que era la hija del rey de los Feacios, fue a lavar la ropa al mar, conduciendo su propia cuadriga, y allí estaba Ulises, escondido detrás de un matorral, medio dormido y entonces jugando a la pelota con sus siervas, le dio a Ulises y Ulises despertó y se enamoró de ella, porque Ulises se enamoraba de todo el mundo. Y aquí vemos entonces esta última escena en la que aparece también una mujer, una entrenadora o una juez, seguramente una juez, que lleva la palma de los vencedores y esta corona para colocársela, ya se la ha colocado a esta mujer vencedora, con unos bikinis que no los hemos lucido las mujeres españolas hasta recientemente. Pues nada más, muchísimas gracias. Bueno, Mar, Ramón, muchísimas gracias. Habéis hecho un tándem sobre el deporte de la antigüedad muy, muy exquisito, la verdad. Enhorabuena. Y yo creo que, bueno, con permiso de Borja, para el año que viene tenemos que fichar a Mar para que nos hable, para que nos extienda más esta disertación sobre el deporte femenino en la antigüedad, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos de la Antigüedad griega. Y yo creo que ahora procede, que creo que tenemos tiempo, a las preguntas y a las cuestiones que ustedes quieran plantear. Seguro que tienen alguna curiosidad con todo lo que nos han contado. Chani Galán tiene que decir algo del Barón de Coubertin. ¿Ah, sí? Me lo pregunta a mí, pues no lo sé, la verdad. Y es que de deporte no sé nada. Solo sé de historia. No lo sé. Y yo seguro que otras personas aquí podrán contestar a esto. A mí todo lo que sea igualitario me parece bien. La verdad me parece que forma parte de la justicia, pero no sabría decirlo. Yo me voy a atrever a responder. Yo creo que hay competiciones en las que se corre un riesgo enorme si se permite a una mujer competir con un hombre. Obviamente hay limitaciones y hay características físicas, de peso, de fuerza, en donde es contraproducente, obviamente. Pero eso no significa el valor y la capacidad que una mujer tiene desde el punto de vista de la competición y desde el punto de vista de otros deportes donde la fuerza o la velocidad pues son predominantes. Yo estoy pensando ahora mismo en la gimnasia rítmica, por ejemplo. Estoy pensando en deportes de motor, que estamos viendo que la mujer está participando con hombres y prácticamente pues también gana competiciones.
Yo creo que todo en su justa medida, la igualdad sí que se está produciendo, ¿no? Yo creo que nunca hemos tenido tanta igualdad en el aspecto deportivo y la incorporación de la mujer. Bueno, yo creo que ahora mismo el mayor éxito deportivo individual que ha tenido el deporte cántabro lo tiene una mujer, que es Ruth Beitia, con esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ¿no? En la altura. Yo creo que la mujer en ese aspecto ha dado pasos muy, muy grandes y lo que le va a faltar. Y después, desde otro punto de vista que a lo mejor también está considerando, es el hecho de por qué se valora más, por ejemplo, el fútbol o por qué cobran más los futbolistas masculinos que los femeninos, ¿no? Yo creo que también eso cambiará, pero eso también es algo sustancial a lo que es el mercado, ¿no? Es decir, por el momento el público se fija más, le gusta más el deporte masculino. El deporte femenino de fútbol, estoy hablando de fútbol, se está incorporando ahora. En el momento en que las audiencias se equiparan a las del hombre, estoy seguro de que también habrá grandes dinerales hacia el mundo de la mujer, porque es una pena que una mujer cobre menos que un hombre por hacer lo mismo, pero en este caso depende de lo que genere el deporte masculino o femenino, ¿no? Y yo creo que se está progresando también en ese terreno. Se gana en función de lo que se atrae, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema del tenis, yo disfruto igual, de la misma manera, viendo competir a una jugadora que a un jugador. Es otra cosa diferente, ¿no? Quizá, y yo creo que, bueno, no sé cómo estará el tema del dinero con los hombres y las mujeres en el tenis, pero seguramente estará muy, muy equilibrado, ¿no? Pero bueno, esto ya no estoy muy seguro. El moderno lo inventó un dominico, ¿eh? No es cosa de... Se lo propuso un dominico al barón de Coubertin. El Citius Altus Fortius, me imagino que te refieres a eso, ¿no? Pero en los griegos no consta que hubiese ningún eslogan de este tipo para indicar el deporte, pero bueno, al menos yo no los conozco, ¿no? Tengo noticias de ellos. Pero tampoco existía el símbolo de los aros y de eso. Es decir, hablará de ello aquí Chani Galán, pero el barón de Coubertin se inspiró en el modelo griego para replantear y crear el deporte moderno, las competiciones olímpicas modernas, pero al mismo tiempo interpretó o malinterpretó muchos aspectos del deporte griego que después se han convertido casi en mitos. Por ejemplo, el mito del amateurismo, de que en los Juegos Olímpicos solo participaban atletas amateur, pues hasta la época de Samaranch, que se acabó con la diferencia que era falsa entre amateur y profesionales. En realidad los griegos no eran amateurs, en el sentido que lo concibió y pensó el barón de Coubertin. Los griegos tenían muchísimas recompensas, los vencedores griegos, pensiones vitalicias y de todo tipo, y por lo tanto no eran puramente amateurs. Es lo que se reflejaba, por ejemplo, en la frase que recogía yo antes de Sócrates, de Platón, en boca de Sócrates. Ya quisiéramos nosotros los premios y las recompensas que reciben los atletas, ¿no? Pero bueno, es decir, posiblemente si no hubiese existido el precedente griego no existiría nada parecido a lo que son los Juegos Olímpicos modernos, ¿eh? Igual que se suele decir que si no hubiese existido la democracia griega tampoco hubiera existido la democracia moderna, posiblemente. Bueno, son especulaciones, pero demuestran la importancia del modelo. Es decir, que hasta la época de Coubertin el deporte que se practicaba en Europa era en las clases aristocráticas y en las universidades inglesas. Era un deporte de élites, aristocrático. A partir de entonces ha ido
democratizando sucesivamente el deporte. Añado una cosa, estoy de acuerdo con Ramón en que efectivamente no hay un lema en el deporte antiguo, pero hay una idea que ya él lo dijo y que es muy importante en la mentalidad griega, que es la idea de la belleza exterior y la belleza interior, esa conexión en que en la belleza física hay también una belleza moral, que nosotros somos herederos de esa idea también, ¿no? Que eran los romanos, era mens sana in corpore sano, lo cual no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Habrá mentes insanas en cuerpos sanos, pero los griegos tienen esta idea de la belleza que hace a la gente mejor, eso es. Y de alguna forma nosotros también lo creemos. Yo he visto se han hecho estudios que cuando vas a buscar un empleo, por ejemplo, la gente que es guapa, pues tiene más posibilidades de obtenerlo, no tanto porque alguien vaya a aprovecharse de tu belleza, sino porque de una manera instintiva y casi natural se cree que la belleza refleja la bondad y las capacidades intelectuales. Entonces, bueno, nosotros hemos vuelto ahora, volviendo al gimnasio, quizás hay algo de esto, ¿no? Esta herencia clásica, tan griega. Esto sí que no es cristiano, ¿eh? Porque los cristianos desprecian el cuerpo completamente y no les gusta nada la gimnasia, ni los deportes, ni bañarse. No les gusta nada en la antigüedad. Esto sabemos nosotros muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y desde luego que las mujeres, bueno, tenían opiniones muy negativas sobre el deporte, por ejemplo. Era una cosa endemoniada. Hay mucha liberación ahí en el deporte. Todos podrían apreciar por sí mismos por qué damos tanta importancia a los ejercicios atléticos. Nadie puede con simples palabras describir el extraordinario placer que producen, del que todo el mundo podría disfrutar si estuviera sentado en medio de los espectadores, dando un festín a los ojos con las proezas y la fuerza de los atletas, con la belleza y el vigor de sus cuerpos, con su increíble destreza y habilidad, su fuerza indomable, su corazón, su ambición, su resistencia y tenacidad. Nadie cesaría de aplaudirles con entusiasmo. Este es un autor romano griego del siglo II en que todavía se ve, aunque se dice que los juegos a partir del siglo V fueron decayendo y demás, que demuestra que estaban en pleno vigor, aunque ya participaban en ellos no solo los griegos, sino todos los habitantes del mundo romano. Precisamente en los Juegos Olímpicos de Barcelona se dio una especial importancia a Lucio Natalis, que fue un cónsul, un aristócrata de Barcelona, que cónsul en 129 después de Cristo, cónsul de Roma, y que había sido vencedor olímpico en la hípica. Es el primer barcelonés, era el primer barcelonés que se conoce, y el único, me parece, que fuese vencedor olímpico, y se rescató su imagen, su recuerdo, su figura, con motivo de los Juegos de Barcelona, que había habido un barcelonés campeón olímpico. Pero era en época plenamente romana y siempre dentro de la hípica, deporte de los aristócratas, como lo es todavía hoy en día. Claro, el tener un caballo no lo puede permitirse cualquiera. Lucio Minucius Natalis era romano, era cónsul romano.
Hay una inscripción, se conoce una inscripción de Barcelona. Sí. Ah, sí, no sabía. Sí, sí, claro. Está relacionado con la práctica hoplítica, el guerrero hoplita, que es el que se difunde en Grecia a partir del siglo VII, en que el, es lo que se llama la guerra infantería, que antes era caballería, eran las luchas, el caballo, etcétera. A partir del siglo VII se difunde la práctica hoplítica y forma parte de la preparación bélica. No solo en Esparta, especialmente pero en todas las ciudades. Solo que en Esparta le dieron una preeminencia especial sobre las otras ciudades. No se oye. Yo estoy un poco sordo y no he oído nada. Comenta que si la muerte de los atletas en plena competición era habitual. No, no. Hombre, hay casos, se conocen casos de muertes por, compitiendo. ¿Eh? Pero esto que he dicho yo, que Dios, la divinidad premia a los que mueren jóvenes, es una especie de eslogan de la belleza física y del culto al cuerpo. Es decir, los griegos, si os fijáis, siempre representan, rara vez, solo en época ya helenística se representa en la escultura la vejez. Siempre se ha representado el cuerpo esbelto, y más de los hombres que de las mujeres, porque los griegos, aparte ya de razones sexuales, que eran bisexuales normalmente y demás, consideraban que estéticamente el cuerpo masculino era más bello que el femenino. Por razones de puramente estética. Entre otras cosas, dicen que el cuerpo tenía un único centro, que es el ombligo, el cuerpo masculino, todas las líneas se centran en la parte central, mientras que el cuerpo femenino tenía varios puntos de referencia, etc. Y todas especulaciones. Pero practican mucho más la belleza, o ensalzan la belleza del desnudo masculino más que del femenino. Seguramente es una leyenda, o incluso por el mismo nombre que se le da, que dice que era Fidípides, el de los pies ligeros. Era una leyenda muy bonita y que la utilizó Barón de Coubertin para instaurar la prueba del maratón, que en principio eran 40 kilómetros, que era la distancia que había entre Roma y Maratón, pero me parece que fue a partir de los Juegos de 1908 en Londres, por las cosas de los ingleses y de la familia real inglesa. Donde estaba la meta, a los 40 kilómetros, estaba lloviendo a manta ese día y tenían que entregar los premios, presidir la familia real. Y para que no tuviesen que desplazarse hasta la meta, la familia real los obligaron a recorrer 2 kilómetros y pico más hasta el Palacio Real, para que les entregaron ahí los premios, y desde entonces el maratón tiene 40 kilómetros con 200 no sé cuántos metros, 298, que era la diferencia que había desde donde estaba situada la meta hasta el Palacio Real. Son estas inglesadas que que tantas hay en el mundo moderno, en el mundo del deporte y en todo.
Pero el otro día me enteré yo y lo publiqué en una tribuna del diario sobre el arbitraje y las burradas que se hacen, que yo no sabía que las reglas del arbitraje hay una comisión internacional que las propone, pero las aprueban las 4 federaciones de fútbol británicas: la inglesa, la escocesa, la de Gales y de Irlanda del Norte. Tienen que ser aprobadas por las 4 federaciones inglesas de fútbol. Son de estas tradiciones que los ingleses han logrado mantener, y la del maratón es la más irracional también, que vamos, dado que aquella en el 8 se hizo eso, pues ya se quedó fijado para siempre la longitud del maratón. Pero el origen es una leyenda, la cuenta Heródoto, seguramente es una leyenda muy bonita, una historia muy bonita, porque el corredor cayó desmayado después de... Solo le dio a decir que hemos vencido, nikamen, en griego, hemos vencido, y cayó desmayado después de hacer la carrera de los 40 kilómetros. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Muy bien.